También contamos con la participación del profesor Ramón Cámara con este tema titulado ¿Qué es ser niño? Buenas tardes, amigos de OneTips. El día de hoy vamos a hablar de lo que significa ser niño. Esa experiencia maravillosa y esa efímera etapa de la vida, donde son unos cuantos años, en donde que gozamos, que finalmente muchos de nosotros recordamos con añoranza en algunas ocasiones. En otras ocasiones lo recordamos con muchísimo gusto, con todo el placer, de veras. Nos acordamos de las travesuras y nos acordamos sobre todo de esa experiencia fascinante de vida, donde pocas veces nos poníamos a pensar en los límites y donde pocas veces nos poníamos a pensar en las cosas que podían suceder, ¿no? ¿Qué significa ser niño? Bueno, ser niño significa descubrir la vida. Esa es una parte maravillosa, es una parte fascinante y a veces se nos olvida eso cuando somos adultos, porque somos adultos y nos olvidamos de descubrir la vida, nos olvidamos de asombrarnos, nos olvidamos de crecer, nos olvidamos de maravillarnos de un amanecer, de un atardecer, de un animalito, de un bichito, de una flor hermosa. Nos olvidamos de muchas cosas de esas. Ser niño significa de veras descubrir, abrirse, fascinarse por las cosas más simples a veces, no siempre son tan costosas. Sin embargo, hemos estado viviendo un proceso de evolución muy significativo, porque en nuestros tiempos ser niño a veces implicaba salir a la calle, ensuciarse, llenarse de lodo, estar brincando en las banquetas y a veces inclusive algunas travesuras ya cuando éramos un poquito más grandes, de hasta tocar los timbres de las casas y echarnos a correr, porque en ese descubrimiento era también una serie de aventuras muy significativas. Sin embargo, actualmente los niños están viviendo una situación que a veces puede llegar a ser preocupante, sobre todo porque viven muy ensimismados en los videojuegos, viven muy ensimismados en los aparatos electrónicos, viven muy ensimismados en las redes sociales, a veces desde los 5, 6, 7 años, ya están metidos en las redes sociales, por increíble que parezca, y entonces tenemos hasta problemas ya de adicción, y ya está catalogado como una adicción, y ya hay clínicas contra la adicción, por ejemplo en el estado de California, en Estados Unidos, contra la adicción a las redes sociales. Tenemos que entender que ser niño ahorita está siendo diferente de la niñez que a lo mejor muchos de nosotros vivimos. Ser niño ahorita está implicando sí el descubrir, sí el maravillarse, pero sí también vivir mucho en soledad. Y eso es algo que tenemos que estar cambiando y tenemos que estar ayudando a que nuestros niños aprendan a vivir de manera más social, a que aprendan a vivir en la convivencia con otros niños, a que aprendan inclusive a entender que no todo el universo gira en torno a ellos, porque parte del ser niño es mucho el vivir el egoísmo, porque es una de las etapas características del niño. El niño finalmente vive muy ensimismado, vive protegido, pero cuando va aprendiendo a vivir con los demás, va aprendiendo también a ceder y va aprendiendo otra serie de valores que son muy significativos y que nos pueden ayudar a cambiar en nuestra vida y sobre todo a tener un mayor compromiso social. El ser niño implica ese tipo de situación, ese tipo de relación, ese tipo de crecer con todos, pero al mismo tiempo implica ese ser con los demás. Y ese ser con los demás es, yo voy descubriendo mi cuerpo y voy descubriendo al otro, voy descubriendo que no todo el universo gira en torno a mí, y eso se descubre desde la niñez, sino que también hay otros que al igual que yo tenemos necesidades, tenemos deseos, tenemos inclusive ganas de jugar a lo mejor hasta con el juguete que tiene el otro niño, y puede ser que yo lo preste, puede ser que yo no lo preste, pero puede ser también que el niño aprenda a entender cuáles son sus límites en la cuestión de relación. El ser niño implica crecer con los demás, ser niño implica aprender a ser uno mismo, aprender a definir su propia personalidad y aprender también a entender la personalidad del otro. Ser niño implica el poder tener ilusiones. Las ilusiones se generan desde la niñez y las vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Cuando uno es niño, va aprendiendo esas ilusiones, va aprendiendo a soñar, va aprendiendo a vivir, va aprendiendo a conquistar.
Pero esa conquista se va perdiendo conforme vamos creciendo, inclusive a veces hasta porque los adultos vamos reprimiendo esas conquistas de los niños, o no les estamos enseñando a vivir los límites, y entonces hay niñotes de 30, 40, 50 años que no aprendieron a tener un límite en sus fantasías, y entonces se quedaron nada más en la parte ilusoria y no llegaron a la situación de concretar esas situaciones y esas relaciones. Ser niño implica que yo voy descubriendo, que yo voy viviendo, que yo me voy relacionando, pero que al mismo tiempo yo voy viviendo con los otros y conmigo mismo, y eso nos ayuda a construir todos. Una de las cosas que podemos recomendarles con los niños es: ayudemos a que los niños vivan en sociedad. Llevemos a nuestros niños a jugar con otros niños. Entiendo que ahorita a lo mejor las familias son tan pequeñas. Antes éramos, o las familias eran mucho más grandes, 4, 5, 6, había familias hasta de 12 hermanos, y entonces eso de alguna forma implicaba aprender una serie de relaciones sociales. Ahorita las familias son de 1, 2, máximo 3, las familias grandes ya son de 4 niños, entonces eso implica que los niños cada vez van viviendo más solos. Entonces, ayudemos a que nuestros niños vivan con los demás, que aprendan a convivir con niños de otras edades, que aprendan a descubrir a niños de otras edades, que aprendan a no estar ensimismados en los aparatitos, a no estar ensimismados en los teléfonos, en los iPhones, en las tablets. Aprendamos a que los niños aprendan también a ensuciarse, a sentir el lodo, a sentir la tierra, a sentir el pasto, a mirar las flores. Ayudemos a que los niños vivan la naturaleza desde una experiencia para que puedan seguir creciendo con esa ilusión y puedan seguir valorando ya no solamente teorías, sino al mismo tiempo puedan comenzar a valorar la realidad, la naturaleza que los llena, esa naturaleza que los pueda implicar y que los pueda meter y que los pueda sumergir y que los pueda abrazar, como muchos de nosotros a lo mejor lo vivimos. Ser niño implica descubrir el mundo, y ayudemos a que nuestros niños descubran ese mundo de una forma mucho más natural, más espontánea, más clara, más precisa y más viva. Ayudemos a que nuestros niños de repente sí sientan la tierra, no le tengamos miedo a la tierra. Ayudemos a que nuestros niños de repente sientan el pasto, pero un pasto natural. Aprendamos a que nuestros niños de repente aprendan a subirse a un árbol, aprendan a tener retos con la misma naturaleza, aprendan a meterse en un río. Y entonces aprendamos que ser niño implica crecer, implica descubrir, y ayudemos a que nuestros niños crezcan y descubran con mayor naturalidad la naturaleza, y de esa forma también aprendan a vivir de manera social mucho más responsablemente. Gracias y que tengan muy buen día.